Perdí todo con mi primera empresa. Deudas, estrés, noches sin dormir. Hoy mi empresa es rentable. Y no porque sepa ningún truco mágico ni nada por el estilo, sino porque aprendí todos los errores que casi me cuestan todo. Y si tienes una empresa o una agencia, necesitas escuchar esto. Soy Tobías y hoy te voy a enseñar los errores que me llevaron a la quiebra y cómo los solucioné. El primer error que tenía era el precio demasiado bajo. Al final estás empezando a emprender, no sabes ponerte valor, no sabes qué precio ponerte, cómo calcular. A veces tiras un poco por lo bajo y cobras demasiado poco porque a veces es como que te sabe mal cobrar mucho dinero a los clientes, piensas que te van a rechazar, que por cobrarles un precio alto no te van a aceptar, y eso es un error muy grave. Incluso llegué a hacer cosas gratis simplemente por el hecho de empezar a trabajar para ese cliente y luego intentar mantenerle con el tiempo, que igual en los inicios pues es una buena opción para tener una toma de contacto, pero a veces era como que lo seguía haciendo o tenía el precio muy bajo diciendo no, le voy a subir el precio poco a poco, lo voy a hacer de forma escalada. Al final, saber ponerte un precio es muy importante. La solución: decir que no te hará grande. Al final te tienes que valorar a ti mismo, valorar tu tiempo, encontrarás formas de ponerte un precio, de cobrar por horas, de cobrar por proyectos, por trabajos, encontrarás la manera seguro, pero tienes que ponerte un precio a ti mismo y respetarte y montar una estructura de precios que sea acorde con tu modelo de negocio, como nosotros lo hemos hecho por horas. Hacemos como un pequeño cálculo de las horas que le destinamos a un proyecto, tenemos una hora establecida por precio y por proyectos, pues midiendo las horas ya más o menos vas poniendo tu presupuesto. Y el saber decir que no es muy importante. Por mucho que venga un cliente, tú le ofreces el precio, te lo rebaja y dices, ostras, pero es que todo suma, todo suma. Ya, pero es que ¿qué vas a coger? Muchos clientes como esos. Al final te tienes que poner un precio, saber decir que no a ciertas oportunidades. Incluso a veces los clientes que les he dicho que no han vuelto por el simple hecho de que lo han probado en otros sitios o porque luego me han visto cómo enseño mis casos de éxitos con mis clientes, cómo les salgo siempre en redes sociales, porque al final yo me dedico al marketing digital. Y les salía muchas veces y volvían a mí y me decían, tío, es que me sales siempre, me sales hasta en la sopa, estoy viendo los casos de éxito que estás teniendo son muy buenos, quiero trabajar contigo. Entonces, saber decir que no te hará grande. El segundo punto serían los clientes equivocados y al final cuesta ponerte un target y al principio es como que lo quieres englobar todo, pero tienes que nicharte en algo muy preciso para especializarte en un negocio. Y al final, si sabes que tu target es de cierto nivel, pues tienes que ir ahí. Y no caer en la trampa de aceptar cualquier cliente, porque eso te puede matar. Tienes que ser selectivo con tus clientes. Al principio sé que cuesta porque un cliente es un cliente y quieres trabajar con todos. Pero llegará un punto que podrás elegir con quién trabajes y eso es un punto muy bonito porque al final eres tú quien elige a tus propios clientes. Los clientes tóxicos que drenan los recursos y de esos he tenido muchos. Cuando digo clientes tóxicos me refiero a ese cliente que te pide muchos cambios, que te paga poco, te exige mucho, te hace trabajar los fines de semana, estás como siendo su esclavo y ahí tienes que poner punto y saberte valorar, escoger muy bien a tus clientes y tener mucho cuidado con ese tipo de clientes. La solución: cualificación estricta. Al final tienes que saber decir que no a ciertos clientes, incluso si te pagan mucho dinero. Yo a veces prefiero un cliente con el que me siento cómodo trabajar, tengo una buena comunicación, no me falta el respeto, no me habla mal, no me mete presión. Al final, trabajar con buenos clientes es muy importante y créeme que a largo plazo lo vas a agradecer. Y el perfil de cliente ideal realmente es aquel cliente que te respeta, valora tu trabajo, valora tu tiempo, agradece tus resultados y es recurrente. Yo siempre premio a la recurrencia. Prefiero un cliente que lo tenga durante un año a largo plazo a un cliente de hacer un one shot que es un trabajo y chao. Yo premio a largo plazo porque al final también en mi sector, que es el marketing digital, a largo plazo es cuando le puedo dar un mejor resultado. Entonces siempre premiar a largo plazo con los clientes. El tercer error era que no tenía un control financiero. Y es que es muy importante llevar una contabilidad y el no mirar los números, no mirar cuánto ingresas, cuánto gastas. Es un poco un descontrol que cometen muchos principiantes, también fue mi caso, llevo 4 años emprendiendo y es normal que al principio vayas un poco perdido, no le des cierta importancia, pero la tiene. La solución: ponerte KPIs críticos, que al final el KPI es una métrica para medir tus objetivos que te pones y un buen control financiero de cuánto entra, cuánto sale, de ser previsor, de tener caja, de no ir al día a día, todas estas cosas son muy importantes. El cuarto error fue el equipo sin estructura y aquí es donde entró el descontrol y fue la razón por la cual casi quebramos la empresa. Y al final la contratación es un tema muy delicado con el que tienes que medir muy bien las personas que contratas, la caja que tienes, cuánto dinero puedes depositar al equipo y eso es muy importante de medir y de no cagarla, porque ese fue uno de los errores que cometimos. Contratamos a 5 trabajadores de golpe porque en aquel momento habíamos contratado a un cliente bastante grande y eso nos dio un pulmón financiero a día, porque íbamos a mes. El cliente nos pagaba, para que os hagáis una idea, unos 20.000 euros al mes, solo un cliente. Entonces eso nos dio pulmón para decir, vamos a contratar a 5 personas, vamos a hacer un buen trabajo, con esas 5 personas vamos a crecer y eso fue un error. Tienes que contratar poco a poco, medir muy bien la caja. Un trabajador es caro, al final es seguridad social que le pagas, contrato, gestoría, son 1000 impuestos que tienes que pagar y tienes que medir muy bien la gente que contratas. Ahora, hoy en día nosotros tenemos 13 trabajadores, tenemos una facturación un poco más alta
y tenemos una muy buena proyección. Estamos contratando a 1 a 2 personas por mes, al ritmo que llevamos estamos yendo muy bien, pero hemos aprendido de nuestros errores y ahora la contratación será progresiva. Y la clave yo creo que está en presionar bastante al equipo con el que estás y cuando no puedes más y tienes muchísima carga de trabajo, ahí introduces al nuevo trabajador. Pero contratar a lo loco a 5 personas de golpe sin tener previsión de caja, sin tener fondos, ir al día a día es muy complicado, lo tienes que tener todo muy medido. La solución, una organización clara, estructurarte muy bien, tener un roadmap, una proyección buena, tener los números bien desglosados, una proyección de números incluso y un sistema de roles y responsabilidades. Al final en nuestra empresa somos 3 socios y estamos muy bien repartidos en el trabajo. Yo me encargo de la parte creativa y de la captación de clientes, ya sea en orgánico, a través de redes, a través del networking que puedo llegar a hacer, y mis otros 2 socios, uno se encarga de la parte comercial, de convertir los clientes que yo le voy dando, un poco de toda la operativa interna de la empresa, y el tercer socio se encarga de la parte más ejecutiva como marketing digital. Yo llevo más la parte de creativa de redes sociales, creación de contenido, parte un poco más estratégica, marca personal, y él se encarga más de la parte más pura de SEO, de social ads, de páginas web y también la estructura que conlleva llevar un equipo de 13 personas. Al final yo me encargo del equipo creativo y él se encarga más de la parte más digital, por decirlo. Y el quinto error y el más importante, no diversificar. Y es que eso fue nuestro error más grande. Apostamos todo por un cliente, lo dejamos todo por un cliente y eso es un error. Hay que diversificar, tener varios clientes, diferentes fuentes de ingreso, no meter todos los huevos en una cesta y al final son cosas que te pueden costar porque al final el cliente de 20.000 euros que te paga todos los meses, por un error tuyo, por un error suyo, porque le va un mes mal, lo que sea, te puede decir perfectamente ya no trabajo contigo, he tenido un mes malo y tú tienes los trabajadores, todos tus problemas y todo está a tu nombre. Entonces es muy importante diversificar, tener varias fuentes de ingreso, no depender de solo un cliente, incluso si puedes no depender de solo un negocio estaría muy bien también. Y más si estás empezando en el mundo del emprendimiento. Nosotros ahora tenemos la agencia de marketing digital, pero estamos ya con otros proyectos, con otros negocios que haremos a futuro, que poco a poco lo voy a ir compartiendo en el canal porque me encanta el proceso de emprender, de enseñarlo, del emprendimiento real, que yo siempre digo, de mostrar la cara real del emprendimiento. Como siempre digo, hay mucho gurú en las redes sociales, mucha gente que dice que emprender es lo más, que no tienes que echarle horas, que tienes que emprender de forma inteligente y eso no es verdad. Tienes que meterle muchas horas, evidentemente tienes que hacerlo de forma inteligente, pero tienes que echarle horas. Nadie se hace rico de la noche a la mañana, ni en un año ni en 2. Esto es mucho tiempo. Tener un plan estratégico y al final es meterle trabajo, constancia, tener una estrategia y llegar a tu objetivo. Y también me gustaría comentar el hecho de que un negocio no te funcione no quiere decir que no seas bueno o que no estás hecho para emprender. Antes de montar la agencia digital monté otras cosas, otros proyectos y estuve unos 2-3 años con un proyecto que empecé que era una productora, no funcionó, al final pivoté a otro. Al final no tenéis que quedaros solo con un proyecto. Si no os funciona un proyecto, podéis probar otras cosas. A veces no es el momento, a veces tenéis mal el modelo de negocio, pero tampoco hay que quedarse solo con un proyecto y decir, no, tiene que funcionar porque sí, porque sí. Sí que hay que ser constante, sí que hay que ser trabajador, pero también hay que ser estratega. Ya has visto que el éxito en las empresas no es cuestión de suerte, son errores que puedes evitar si sabes identificarlos. Y no necesitas estar en la quiebra para aprender estas lecciones. Si quieres más contenido sobre emprendimiento, dale like, suscríbete, déjame en comentarios con qué error te has podido sentir más identificado y nos vemos en próximos vídeos. Seguimos luchando.